Habíamos dicho al inicio de esta emisión, está ya con nosotros el autor de este libro, Cómo tener la certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público, innovación pública, y nos acompaña aquí su autor, Bogart Montiel, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Bogart? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy contento, sobre todo, de estar en esta mi alma mater, la UNAM, y por supuesto en esta extensión de ella cultural, por supuesto Radio UNAM. Claro que sí. Y bueno, pues para iniciar esto, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar cuando estamos refiriéndonos a la innovación pública? Bueno, pues vamos a juntarlo también con nuestro tema, el tema del momento, que es la llegada de la Cuarta Transformación, que así por lo menos lo asume el presidente Andrés Manuel López Obrador, que implicará un cambio radical en la forma en que se maneja el gobierno federal, y hay tantas dudas como esperanzas puestas en estas reformas planteadas desde la campaña, como son la eliminación de las pensiones presidenciales, el fin de los altos salarios de funcionarios, la revisión de contratos de obra pública y reforma energética, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el cambio de dependencias y trabajadores al interior del país, entre muchas otras. Pero la gran pregunta, ¿cómo garantizar que esos cambios sean positivos para la sociedad y no queden en solo frases de campaña? Bueno, pues este libro nos va a ilustrar, nos va a permitir conocer sobre innovación y cómo llevarla a cabo en lo cotidiano. Platícanos un poco de tu libro, Bogart. Mira, primero que nada quisiera comentarte que este libro, al versar sobre innovación pública, parecería una cosa trivial o del uso común. Me parece que hoy en día la palabra innovación anda en la boca de todos. Uh-huh. Si bien es cierto, ya el diferenciador de pública ya te hace pensar un poco más en cómo utilizarlo, sí. Pero ahí hay una primera explicación necesaria. La innovación, en su sentido más sencillo, pues querría decir hacer las cosas de una nueva manera. Uh-huh. Cuando le quieres agregar el pública, entonces tienes que pensar en qué debe provocar esta innovación, dado que en el sector privado lo que se busca es el lucro, la productividad, la ganancia. Uh-huh. La verdad es que en el público lo que buscas es un valor social, uh-huh. Un bienestar social, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, y por supuesto, en consecuencia de ello, al eficientar y ser más eficaz el servicio público, el ahorro en el uso de los recursos uh-huh, públicos, uh-huh. Para llegar a esa justa medida de lo necesario, que es ni más ni menos de lo que requiere la producción o la prestación de un bien o servicio público. Así que justamente este libro versa sobre la manera en que se puede institucionalizar la cultura de la innovación uh-huh. en las entidades públicas, entendidas como esto, como ese virus del que se contagie el servidor público, para buscar en todo momento en su actuar dónde puede mejorar, dónde puede aplicar una tecnología. Uh-huh. Y aquí hacer sí una consideración: innovación no es sinónimo del uso de la tecnología. Uh-huh. A veces simplemente a través de hacer un formulario puedes eficientar uh-huh. los trabajos y los procedimientos de la burocracia, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, pues muchas personas, bueno, es que es muy difícil innovar en el sector público por muchas reticencias, la burocracia, esa resistencia de también incluso de mucha gente desde dentro para, pues no quizás no poder cambiar ese chip que traemos. Y como bien dices, no significa que la tecnología es que ya lo puede todo. Debemos saber utilizar a favor esa tecnología. A mí me gustaría que nos des algunos ejemplos de cómo se puede innovar dentro del sector público, porque, bueno, tu experiencia en el sector privado la has llevado también al sector público, eso te da esa oportunidad de podernos explicar de qué estás hablando en el libro. Mira, te voy a dar una muy sencilla que pongo en el libro y uh-huh. que es sencilla por lo siguiente. Sí. Algunas oficinas públicas todavía manejan lo que se denomina el libro de gobierno. Uh-huh.
este mamotreto de cuaderno en el que cuando llega alguien a presentar un oficio, pues ahí le pone la fecha, claro, ahí anotan el nombre, todo, quién lo presenta, ese el número que todos estos datos. Debe contener el oficio. Y esos libros de gobierno, imagínate querer hacer lo que ahora se llamaría minería de datos. Que llegara el jefe de esa oficina y diga, dime cuántas veces en estos últimos 6 meses vino el señor Juan Pérez. O tal área, cuántas veces solicitó algo. Te puedes imaginar estar buscando en el libro, ¿no? Sí. Y que la siguiente pregunta sea, oye, ¿y María Fernández? Entonces, pensemos en el trabajo que esto va provocando. Digo, una simple es tener una base de Excel. Y una base de datos. Oye, eso es innovación. Quizá parte del auditorio diga, eso es una vacilada. No, es una realidad. Y entonces hay que empezar por lo simple y hay que considerar que hay distintos niveles de innovación. Que sería simplemente sustentable, sigues haciendo lo mismo pero de una forma más eficaz. En ello radica esa clasificación, la de sustentabilidad. Y entonces este es un modelo, pero también vamos a una cosa un poco más interesante. ¿Y por qué no usamos una que es de hecho un éxito? Sí. La declaración fiscal. Hace unos 12 años hacer la declaración fiscal era verdaderamente un dolor de cabeza. El ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, necesitaba un contador. Y probablemente, si la contabilidad se complicaba, un abogado especialista en derecho fiscal. Y entonces, la verdad es que si tú lo ves como país, y un país requiere de las contribuciones, de la recaudación, y hacerlo es difícil, pues no ingresa el recurso. Claro. Y para gastar hay que ganar primero. Así es. O recaudar en este sentido. Así que el SAT es un buen ejemplo de cómo a través de la tecnología conectó todos los centros de gasto. Y ahora cuando tú le pides a alguien que te presta un servicio, te vende un bien, que te dé tu factura, esa factura se te entrega a ti de manera digital, pero también va una copia al SAT. Y entonces el SAT va acumulando, y para cuando llega la fecha de hacer la declaración, entonces ya te aparece prellenada. Ya te dijo, usted consumió todos estos bienes o estos servicios, y eso generó tanto de deducibilidad contra sus ingresos, porque también a los patrones los obligó a registrar los pagos que hacen a los trabajadores, y voilà, ahí tienes una forma de eficientar a través de la innovación y del uso de la tecnología el servicio público. ¿Qué haces? Acercaste a la ciudadanía, al gobierno, a la ciudadanía. No necesitas salir de tu casa a ver al contador o a ver al abogado. No necesitas hacer un gasto adicional de los emolumentos de estas personas. Y ojo, no es quitarles el trabajo, es especializar más la ayuda que ellos pueden Claro, dar. Y al final de cuentas son herramientas. Y se encuentra un punto, pues no sé si decirlo específicamente así, un punto débil quizás, y podemos tomar ejemplos, a ver, saliéndonos ahora un poco del sector público. El caso de Uber, por ejemplo. Había una necesidad muy clara, sobre todo en algunos países, no en todos, porque hemos visto que en algunos siguen en resistencia. De pronto una persona de España dice, bueno, es que en España no se necesita un Uber porque los taxis son seguros, sí, porque estamos muy bien así, pero en otros lugares, en el caso pongo el de México, pues llenaron un vacío que se tenía, una necesidad, y ahora se ha convertido en una herramienta pues fácil de utilizar y que ha tenido mucho éxito también. El caso de Uber lo mencionas aquí en Sí, sin duda. Mira, una característica muy importante que tiene que tener el innovador es saber observar. A través de la observación es como puedes tú identificar áreas de oportunidad. Sí. Y lo dices muy bien.
si el Uber prospera en México es porque había una ventana de oportunidad, porque había una necesidad, porque en un país con los niveles de inseguridad que hasta ahora tenemos, se antoja tener a un chofer que está censado, que está ubicable a través del celular con un GPS. Y que ha habido algunos casos ahí esporádicos. Por supuesto, hay situaciones desafortunadamente, hasta en las mejores familias ocurren cosas, pero por lo menos se registra y se da con el auto hay un en el que se cometió esto, y se demuestra que no se quedaron impunes. Me parece que eso incluso debe frenar a cualquier operador de Uber que quisiera intentar una tropelía. Pero entonces, decía yo, la observación es importante, aprovechar el espacio a la innovación, y por lo tanto sí te comento que la innovación también no es aplicable a todas las latitudes, ni a todos los procesos. Fíjate que por ejemplo, se dice que, Peter Drucker tiene una frase hermosa que dice, no automatices o no innoves aquel proceso que ni siquiera debería existir. Entonces también hay que ser selectivos. No se trata de automatizar por automatizar, digamos de automatizar el caos, sino de primeramente preguntarse cuál es el valor que agrega un proceso o un procedimiento público o privado, para luego ver si a través del uso de la tecnología puedes generar un valor agregado, traducido en lo privado, en ganancias, en productividad, y en lo público en un valor social. Claro. Y bueno, justamente para garantizar ese éxito, ¿qué podríamos tomar en cuenta? Y también me gustaría que tomemos este ejemplo, el de Enciclomedia, que fue también es muy ilustrativo este ejemplo, porque se quiso innovar, pero a final de cuentas las cosas no salieron como se esperaban. Es un claro ejemplo que fue en los tiempos de Vicente Fox. Sí, fíjate que justamente ahí en el libro aparece en el capítulo de naufragios por varias razones. Lo primero es todo debe planearse. Sí. Derivado de la observación debes de tomar en cuenta, en el caso de Enciclomedia, lo primero era cuáles eran las condiciones que se presentaban a lo largo y ancho del país. Ya no hablemos de conectividad, en ese caso hablábamos de electricidad. Entonces ya se estaba pensando desde el centro del país en implementar pizarrones inteligentes, cuando había otras faltas, cuando no había luz. Exactamente, ¿no? Y que además, al final de cuentas, los resultados fue que utilizando Enciclomedia o sin utilizarla, los resultados fueron los mismos. No cambió nada, no hubo ese plus. Digamos que se automatiza la burocratización. Así es. Y eso no es conveniente. Eso fue un caso que fracasó. Pero hay un caso también que traes en tu libro, que es el de la ecobici, que pues sigue y fue un punto innovador muy importante y que continúa y sigue creciendo además. Así es, y además se ha emulado cada vez en más estados. Y es que fíjate, somos tantos que en materia de innovación no puedes en algún momento incidir en el tema de movilidad. La movilidad es uno de los problemas o de los temas más importantes a atacar en términos de económicos, fíjate, y ecológicos y sociales, porque es justamente la pérdida del tiempo que provocan los grandes tráficos, el caos automotriz, con sus consecuencias no solo pérdida de tiempo, sino que tiempo es dinero. Y para ejemplificarlo un poco más, imagínate tú que a ti te pagan por hora o que tu trabajo genera ingresos por hora y hoy tienes que ir a renovar tu licencia de manejo. Y te tardas una hora en llegar. Y entonces, una hora en lo que sales de tu casa, vas, ojalá la saques a la primera, y si no, pues otra vuelta. Y entonces, las horas que no trabajaste, pues no generaste. Solo una persona en un trámite.
multipliquémoslo por el número de ciudadanos y por el número de trámites que a veces tienes que hacer. Y entonces estamos hablando de millones de pesos. Singapur, por ejemplo, calcula con todas las eficiencias que tiene que la pérdida de egresos motivados en la movilidad complicada alcanza los 50 millones anuales de dólares singapurenses. Así es. Un dato, ¿no? Claro, un dato. Bueno, pues, y además se sigue innovando en ese tema de la movilidad. Ahora ya vemos una oferta más amplia también de vehículos que nos pueden transportar sin motor o que utilice gasolina y todo esto, ¿no? Estos patines del diablo, scooters, y va a seguir creciendo porque además hay distintas marcas. A mí me gustaría, antes de que nos despidamos, Bogart, también hay una aplicación que se puede bajar por vía telefónica a través del teléfono inteligente y que pueden encontrar pues un resumen del libro y que nos lleve pues a una innovación pública exitosa y qué debemos de tomar en cuenta. Así es, gracias por la oportunidad. Miren, una vez que hayan adquirido el libro Innovación Pública de Bogart Montiel, lo pueden encontrar en Porrúa, Gandhi, Sótano, el mismo Amazon. Pueden bajar desde su tienda de aplicaciones, ya sea de iOS o de Android, la aplicación del mismo nombre, Innovación Pública. Una vez que la descarguen, ahí vienen las instrucciones, pero básicamente de lo que se trata es de apuntar hacia la cámara, hacia la portada del libro, y ahí se detonará una imagen gráfica de la brújula de la innovación gubernamental, que es finalmente la metodología que se ofrece en este libro para innovar, y a través de ello un breve resumen de los capítulos del libro. Poco a poco iremos agregando más contenidos de realidad aumentada para honrar el nombre de la obra, Innovación, y entonces utilizar una de las tecnologías de la innovación de la Revolución 4.0, que es la realidad aumentada. Muy bien. Bueno, pues y también estaremos muy atentos a ver qué sucede en todos los cambios que se supone se van a ir dando de manera paulatina en el sector público, que ya se han anunciado algunos y tiene que ver con el salarios, tiene que ver con muchas cosas, pero ya lo iremos viendo. Por lo pronto, Bogart Montiel, muchísimas gracias por venir aquí a Radio UNAM. Gracias a ustedes y gracias a mi universidad. Muy bien, pues gracias. Buenas tardes. Continuamos. Relatamos al mundo.